Días, buenas tardes, buenas noches. En el siguiente video vamos a dar a conocer todo lo que se aprendió en el curso de Fundamentos, Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística. Vamos a ver el primer video que vamos a ver la presentación del profesor que se llama Jairo Hernán Díaz Arias, el cual nos llevó por un camino un poco largo sobre la información, en el cual en el primer video vamos a ver una presentación y una motivación que él nos da a nosotros. La siguiente, la que tiene que ver más que todo como su historia en la universidad, cómo él creó el programa de bibliotecología y archivística en la Uniquindío, y asimismo es el director actual de la biblioteca Uniquindío. Bueno, tuvimos un segundo video, vamos a colocarlo aquí, en el cual empezamos a sumergirnos en un tema que era un tanto extenso, que era la información. La información nos va llevando alrededor de los buscadores de internet. Uno de los más conocidos es el Google, que es en el que podemos encontrar la gran cantidad de lugares y sitios en los cuales tenemos que tener mucho cuidado para extraer una información. La información muchas veces no es muy clara. Por ende, entonces vamos a ver que Google es un buscador que sabe mucho más que nosotros, de nosotros mismos, nos dice el profesor. Nos dice que Google sabe muchísimas cosas, pero bueno, eso ya es meternos en otros lugares donde el internet tiene muchas ventajas, pero asimismo tiene unas desventajas enormes. Vamos a ver también una que es IceQuick, que es un buscador que dice, entre comillas, no guarda nuestra información, sino que la camufla. Obviamente siempre va a guardar información. Internet es un lugar, digamos, peligroso, pero pues no tanto, porque, bueno, ya hay diferentes buscadores que nos van a ser de gran apoyo para lo que nos vamos a encaminar, que es la información. Listo. Entonces, vamos a ver una actividad en Facebook, que es el video número 3, en el cual seguimos ahondando el tema de la información, que es un tema que él nos lleva a abordar de la mejor forma. En esta actividad de Facebook, él nos mete en la plataforma de la Uniquindío, plataforma Moodle, en la cual nos vamos a buscar información sobre algo de nuestro interés, algo que nos lleve a abrir un poco más las puertas de la información. Yo escogí un proyecto que hubo en México sobre la tecnología hacia los chicos pobres. Entonces decía que en 2009 el gobierno mexicano había invertido gran cantidad de dinero para, digamos, sustentar las tecnologías que tenían sus colegios, universidades, y con eso, digamos, promover un poco más la educación, que es algo que en Colombia nos hace muchísima falta, pero bueno, entonces vamos a seguir ahondando. Bueno, vamos a ver el video número 4, que es un pequeño jalón de orejas. Tengo que aceptar que no había visto los videos, tengo que aceptarlo, no había visto los videos hasta el día que llegó el video número 4, que fue cuando, oiga, hay que ver los videos. En ese video número 4, el formador nos dio a entender un poco más la dinámica de su asignatura y nos jalaba las orejas diciendo como que hay que leer para entender. Me parece muy bonita esta apreciación, porque muchas veces nosotros no leemos, muchas veces nosotros creemos entender y decimos como no, ya está, ya lo hice, pero muchas veces erramos a lo que verdaderamente dice leer. Yo no sé que sean los mayores así lectores, pero sí hay que ser conscientes de que, digamos, la lectura, y más en una operación como esta, o digamos no tanto operación, sino es más nuestra carrera, algo que estamos proyectando para nuestra vida. La bibliotecología nos va a llevar
a lugares inimaginados, imaginarios, no imaginarios, realistas, surrealistas, muchas cosas. Por ende, leer para entender. Entonces yo decía, sí, o sea, tiene razón, o sea, debo leer más para comprender lo que nos está explicando el formador. Entonces él en un tono tal vez de regaño, que decía, yo no los estoy regañando, yo les estoy diciendo que como amigo, como consejero. El profesor siempre estuvo en esa tónica con nosotros de ayudarnos, de llevarnos más allá, de que comprendamos un poquitico más lo que es la bibliotecología y más los fundamentos, porque los fundamentos es eso, como las raíces, como lo que nos va a llevar y caminar muy, muy lejos. Listo, vamos a ver el video número 5, en el cual vamos a irnos sumergiendo un poco más sobre las características y atributos de la información. Entonces vamos a empezar por la exactitud. La exactitud de la información es algo que nos ratifica, que nos deja muy en claro que va a tener una constante en cuanto a su creación. Entonces podría tomarlo yo como, bueno, cuando se crea el chisme de barrio, que va cambiando, entonces ya no es información, sino pasa a ser un chisme. Entonces cuando tenemos exactitud y constancia, quiere decir que es una información confiable. Vamos a ir con la objetividad. La objetividad de la información es algo que siempre nos va a llevar a un lugar exacto, que siempre va a tener una esencia. Como ya estamos diciendo, la exactitud es algo que no va a cambiar, no va a tener una variable exacta, pero la objetividad es algo que nos puede llevar a ver algo real. Validez, o en este caso dice válida. Bueno, cuando hablamos de validez es algo que siempre nos va a tener como algo preciso, algo muy exacto, como veníamos ahí diciendo, exactitud, objetividad y validez, que tiene una fuente exacta y objetiva. Para tener validez debe tener las otras dos. Con ello inferimos que es información lo que estamos recibiendo de alguien. Bueno, iremos con continua. Va a ir generada permanentemente. Entonces, si es exacta es porque tiene objetividad y validez. Con ende va a tener continuidad, o sea, se va a ir propagando de la misma forma en la que la exactitud y la objetividad van encaminadas. Por ende se dice que es continua. Una información es continua si tiene validez, objetividad y exactitud. Bueno, vamos a ir con completa. Venimos hablando de exactitud, objetividad, validez, continua y completa. Es porque todas estas van a ir en una línea recta de cosas, o digamos no de cosas, sino de que la misma información va teniendo la misma exactitud en todos los tiempos. Exactitud va a ser completa porque no va a cambiar en ningún momento. No podemos decir que si estamos aquí arriba bajando para un lado se va a devolver. Eso quiere decir que siempre va a estar completa la información, o bueno, completo lo que estamos recibiendo de un emisor. Estamos recibiendo algo que es completo, que podemos validar con exactitud. Vamos a ver, oportuna. Así como la información o lo que estamos recibiendo es completo, es oportuno, porque siempre vamos a tener esa certeza de lo que estamos recibiendo, ya sea de Google, ya sea de una persona, de un libro, de alguien que produzca algo. Por eso se podría decir que la información está en muchos lugares, pero bueno, eso es algo que ya lo veremos más adelante, pero es siempre oportuno. Listo, entonces tenemos que es comparable. Vamos a hablar de exactitud, objetiva, validez, continua, completa, oportuna y que es comparable. Porque si tengo todas las anteriores, voy a tener que es algo que yo puedo ir y decir, en este libro aparece, en este buscador aparece. Siempre tenemos que buscar lugares confiables para recibir la información. Bueno, vamos a hablar ahora de los atributos.
Se supone que la información tiene una finalidad que puede ser expresa de cualquier, digamos, cosa que necesitemos. Entonces, la finalidad nos va a llevar a un lugar o nos va a, en este momento sería aprender sobre, digamos, la información. Entonces, el modo y formato es como ella llega a nosotros, de la forma en la cual nosotros la recibimos y la percibimos, ya sea leyendo, escuchando noticias. La redundancia se podría decir que es la cantidad de información que recibimos, que es ya redunda, o sea, es muchísima. La eficacia es la calidad de la que estamos recibiendo de información. Asimismo, la velocidad, porque nosotros podemos recibir información de muchas maneras, pero si la velocidad nos infiere en otra cosa, pues se pierde la información. Vamos a ver la frecuencia y el costo. El costo puede ser la forma en que nos llegue y la frecuencia es la cantidad de veces con la cual se repite esta información. La biblioteca. Video número 6. El profesor nos empieza a explicar cuál va a ser su dinámica en cuanto a lo que se viene para nosotros. Entonces empezaríamos con lo que es la biblioteca. ¿Qué es un archivo? ¿Qué es un centro de documentación? ¿Qué similitudes y diferencias tienen los anteriores? Con toda la información que tenemos, ¿qué es una biblioteca, un archivo, una documentación y qué diferencias hay entre ellas? Vamos a ver qué aplicaciones profesionales tengo yo después de que estudié mis 9 semestres. Entonces, el profesor nos explicó muy superficialmente lo que iba a ser una biblioteca, un archivo, un centro de documentación y las similitudes y aplicaciones que tendríamos nosotros. Él lo explicaría en otros videos, pero por ahora nos estaba dando a entender que no es un mundo complicado, sino que depende más de nosotros, de cómo llevemos las cosas y de cómo entendamos, y vuelve otra vez la palabra tal vez leer para entender. Para comprender estos videos que se nos venían a nosotros. ¿Qué es biblioteca? El profesor nos contaba que la biblioteca debe ser un lugar propicio para recibir y dar información, que nosotros nos íbamos a desempeñar, algunos como administradores, otros como personas que recibimos a los demás. Entonces, cuando hablamos de biblioteca debe ser un lugar que tenga una finalidad. Me explico. Si yo voy a colocar una biblioteca en un lugar donde la pobreza abunda, yo voy a colocar una biblioteca donde algunos chicos aprendan a dibujar, otros a hacer carpinteros, bueno, no sé, pero siempre llevando en cuenta de que nuestra biblioteca debe llevar una finalidad exacta. Viendo más de lo que podría ser una biblioteca, las instalaciones, las megabibliotecas que estaban ahorita saliendo, y el profesor siempre muy orgulloso de su biblioteca en la universidad, que ojalá tenga algún día la oportunidad de ir, pero él dice que la biblioteca tiene siempre una finalidad y es el buen servicio al cliente, las cosas bonitas que uno le puede dar a la persona para que, oiga, mire, tengo un libro, tengo los computadores. Entonces él nos mostraba que debe ser un lugar propicio para dar información. Todo lo que vamos a ver de aquí para allá tiene que ver con información. Bueno, en el video número 8 vimos qué eran los archivos. Y es que todo tiene un archivo. Todas las empresas tienen un archivo. Todo debe tener un archivo. Hasta nosotros mismos tenemos un archivo. Nos explicaba el profesor que nosotros cuando nacemos se crea el registro civil. Entonces eso va archivado a otro lugar en el cual, pues, pienso yo que lo deben tener los hospitales y las registradurías donde, pues, uno nace. Se diría que un archivo es un registro de la información que se tiene. Entonces, si tenemos una empresa, debemos tener un archivo sobre el dinero que ingresa,
sobre la gente que ingresa, sobre nuestros empleados, sobre, bueno, hasta nosotros mismos, porque venimos siendo empleados, funcionarios. Entonces empezamos a decir que todo tiene un registro, todo tiene un archivo, y pues empezaríamos con un ciclo general. Continuando con el ciclo general, vemos el archivo de gestión, que el profesor nos explicaba que el archivo de gestión son los documentos que más entran y salen, o los que más se utilizan, o los que tienen una constancia exacta. O sea, siempre van a ser utilizados, siempre van a tener una finalidad exacta, y pues van a utilizarse muy seguido por la empresa que tenemos. Vamos a ver que el archivo de gestión son los más utilizados, pero asimismo tenemos el archivo central, que es un archivo ya inactivo, que es una transferencia en la cual nosotros en un archivo central debemos tener la documentación que ya no tiene, digamos, una finalidad exacta, podría decirse, de que ya no la van a utilizar, pero que asimismo en algún momento voy a tener que utilizarla. Por eso entre las dos siempre hay una conexión muy precisa. Por último, vemos el archivo histórico, que son ya otra parte del archivo en el cual nos vamos a dar cuenta que son documentos históricos. Son históricos porque ya son tomados por culturas, o sea, ya es algo que, digamos, el profesor nos explicaba del Archivo General de la Nación, nos mostró la página, que el archivo siempre tenía una finalidad que era como mantener o conservar una información de alguien o de algo, de una empresa, de lo mismo que decíamos de nuestros empleados, de las mismas personas que trabajan con nosotros, porque es algo que nos va a dar una información a futuro. Asimismo, el profesor nos contaba de las TRD. Para mí es un concepto totalmente extraño porque no trabajo en un archivo, pero él decía que eran tablas de retención documental, las cuales eran muy utilizadas, o son muy utilizadas hoy por hoy, en los archivos para tener un gran control sobre la información que se gestiona. Bueno, continuando nuestro viaje por la bibliotecología y el formador, llegamos al video 9, en el cual nos daba herramientas para profesionales y nos daba una pequeña entrada a lo que sería Marc, Thesaurus y muchas otras que nos darían o nos dan a entender, a mí personalmente me dan a entender que hay que tener mucha paciencia porque, bueno, Marc era y es de cómo catalogar la información, de cómo llevar un consenso hacia la información. Entonces, estas herramientas profesionales me pareció que es un video muy superficial, pero al tiempo es muy explicativo sobre lo que vamos a ver, que nos va a servir tanto para los que vamos por la bibliotecología, la archivística o las ciencias de la información, que es lo mismo. Entonces, estas herramientas para profesionales nos llevan mucho más allá y nos dan la explicación exacta, o bueno, una pequeña superficie sobre lo que vamos a trabajar. En el video número 10, avanzando mucho más, íbamos por las unidades de información, las cuales son comprometidas la biblioteca, el archivo y las mismas unidades de información que se manejan. Entonces, él nos daba una página en internet para ver cómo con todas estas se combatía la pobreza, se combatía el hambre, se combatía la desinformación que hoy tenemos. Hoy por hoy en Colombia me parece que es ideal que tengamos un concepto sobre unidades de información. Hay mucha gente que ni siquiera conoce una biblioteca, hay mucha gente que no sabe leer y la conozco y la he visto. Entonces me parece que con la bibliotecología, las bibliotecas, los archivos, las unidades de información, se puede mitigar la pobreza, se puede mitigar muchos problemas que tenemos los colombianos hoy por hoy. Vimos también el video de Rendón, vimos el video de Colombia en el 2025. Bueno,
2025. En el video de Rendón, él nos explicaba que las ciencias de la información son epistemológicas, o sea, que tienen un fundamento y que se expanden, que nos dan a conocer de que la información es algo que todo el mundo tenemos acceso, que la información se crea de cualquier... Se explicaba él que el experto en borradores, yo no soy experto en borradores, pero que va a llegar la persona y dice, yo soy experto en borradores, yo sé que este borrador tiene pelitos, tiene muchas otras cosas y que es una persona experta. Yo no puedo explicar sobre tableros, sobre marcadores, sobre borradores, porque no soy experto, pero el científico, que es lo que nos habla Rendón, sí puede dar una explicación exacta. Por eso las ciencias de la información son epistemológicas, porque llegan a todo el mundo, pero tienen una base exacta y que se crea y que tiene metodologías y tiene fundamentos y tiene comprobaciones de por qué es una ciencia. Entonces Colombia en el 2025 nos hablaba de un video muy bonito en el cual esta parte quisiera hablarla desde mi punto de vista. Colombia en el 2025, el hombre hace una visión muy bonita porque nos habla de una Colombia que sale de la deuda externa, que con su misma gente va mucho más allá, que nosotros los colombianos tenemos un arranque. Para mí me parece que sí, es muy bonito, suena muy bonito y sería súper que Colombia creciera. Pero yo pienso que Colombia, hoy por hoy, con estos gobiernos que tenemos y que estamos a puertas de escoger a otro, no vamos para ningún lado. Y yo pienso que Colombia debería agarrarse los pantalones nosotros mismos como colombianos, aprovechar la biblioteca, aprovechar las unidades de información y expandirnos. Él hablaba que empresas, que Ecopetrol, que energía, que evitará muchas cosas, pero Colombia en el 2025, eso quiero verlo, porque Colombia en el 2025 para mí sigue siendo la misma Colombia. Obviamente amo Colombia y quiero que Colombia crezca, pero he escuchado a mucha gente que prefiere irse de Colombia a otros lugares porque no encuentra cómo salir, ir adelante. Nosotros los colombianos tenemos mucho arranque, como para pensar que en el 2025 todas las superempresas nos van a dar trabajo. Sí, vamos a bajar la tasa de desempleo, ojalá. Creo que hoy por hoy estamos en un 10.5 y como de octavo, noveno a nivel Latinoamérica en desempleo. Entonces vamos a ver que Colombia en el 2025, con unidades de información, a mi punto de vista, vamos a tecnificar la gente y tecnificarse uno mismo, tecnificar las empresas. Lo mismo que decía Rendón, si no nos duele algo, ¿para qué tomar paracetamol? Decía, porque tiene una necesidad de algo. Y yo digo que Colombia tiene una necesidad muy bonita y es esa de salir adelante. Y yo creo que con estos videos, con esta educación que el profe nos está dando, la bibliotecología es algo que nos va a llevar mucho más allá. Y bueno, yendo más por los videos, llegamos al video número 11, el cual dice el profesional en bibliotecología. Es una persona idónea, es una persona que ya tiene bases de servicio, que conoce, porque hay que conocer sobre esto, este campo hay que conocerlo, hay que saber en qué nos estamos metiendo. Y por eso el profesor decía el profesional, porque él nos va enfocando, él nos va diciendo, ustedes van a hacer esto, ustedes van a repartir libros, no sé, o ustedes van a dar información, o ustedes van a estar en un archivo. Entonces me queda esa bonita y muy bonita relación con el profe, porque él nos explica muy bien sobre lo que son los archivos, lo que son los centros de documentación, las bibliotecas. Y bueno, hay otros videos que él publicó hace un tiempo en los cuales
nos explica lo mismo, nos da pautas, nos dice cómo tenemos que ir encaminados hacia lo que es la bibliotecología. Y este es apenas un comienzo de las múltiples cosas que nos vienen llegando. Yo, desde mi parte de estudiante, me siento muy contento, muy contento, porque a diferencia de otras personas, yo no creía que la virtualidad iba a ser tan buena. Obviamente me he acomodado perfectamente en mi casa, en mi trabajo, con mi familia. Entonces pensar en una persona profesionalmente idónea para lo que estamos entendiendo como información, que la información es algo que se crea, que la biblioteca es un lugar donde va a haber mucha más información, conocimiento, los archivos, que son los múltiples lugares donde va a haber un registro, y las unidades de información que son todo encerrado en el mismo lugar. Entonces vamos a irnos enfocando mucho más y entendiendo que leer para entender, me parece que es una de las mejores moralejas de todos estos videos. Debemos leer, debemos entender que esta profesión no es difícil, pero tampoco es fácil, y que las cosas se nos van a ir dando, y que es comprometernos, entender poco a poco las cosas bonitas, y que, como lo decía Rendón, esto es un cuento de locos, pero es muy bueno y nos va a traer muchísimos frutos. Muchas gracias y buenas noches, buenos días. Yo soy Sergio Becerra, soy del grupo 3, el profe John Jairo, John Hernán. Muchas gracias y hasta luego.